Hechos 2. Ahí estamos en nuestra serie. Nos quedamos la vez pasada, cubrimos hasta el versículo 36. Yo necesito introducirlo para que recuerde y para los que no estaban, para que puedan entender de dónde venimos. Nosotros predicamos un sermón la semana pasada que titulamos Predicando bajo la unción del Espíritu, que en esencia exponía, no terminamos, pero expone de qué manera Pedro predicó cuando el Espíritu de Dios vino y literalmente se apoderó de ellos. En este caso se apoderó de Pedro para usarlo como instrumento de predicación. Hoy nosotros vamos a continuar ese mensaje, de manera que esto es la predicación bajo la unción del Espíritu, segunda parte. Nosotros dijimos en esa ocasión, entre otras cosas, que la predicación bajo la unción del Espíritu está arraigada en la palabra de Dios que el mismo Espíritu ha inspirado. Dijimos también que la predicación bajo la unción del Espíritu es cristocéntrica y vimos de qué manera Pedro enfocó su exposición en la vida, el ministerio, la muerte o crucifixión, resurrección, ascensión y sesión, que es sentarse, como hemos dicho, y la sesión de Cristo a mano derecha del Padre, a la diestra del Padre. Todo su sermón tenía que ver con eso. Pero Pedro aprovechó la oportunidad para ayudarle a ellos a entender, inmediatamente después que habló de Cristo sentado a la derecha del Padre, de que ellos eran culpables de haber crucificado a Cristo, y lo hizo con mucho denuedo, que es una de las características que dijimos también está presente en una predicación que el Espíritu ha ungido. Y Pedro les dice en el versículo 23, a este, refiriéndose a Cristo, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Pedro vuelve a decir algo similar y nota cómo en el versículo 36, entonces, él termina esa porción hasta donde yo llegué de ese texto diciendo, sepa pues con certeza, ahí hay algo, ¿verdad?, de intensidad, de cierto sentido de urgencia. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, ahí está la acusación otra vez, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese día el Espíritu de Dios que le había sido dado a la iglesia, les permitió ver a ellos dos cosas. Una, que verdaderamente eran culpables, y lo decimos por la respuesta que ellos dan. Y dos, le permitió entender la gravedad de haber crucificado a alguien que Dios había hecho Señor y Cristo. El Espíritu ya había descendido en ese momento, había dado las manifestaciones que hablábamos. Un viento impetuoso entró, lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno de aquellos que estaban presentes, y el Espíritu tomó las palabras de Pedro, inspirada por el mismo Espíritu, y las aplicó a los oyentes. Y esto es el resultado de la aplicación de la palabra al corazón de los creyentes. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación perversa, o de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. El texto que yo acabo de leer es corto relativamente, pero está lleno de enseñanza. Déjame decirte, a manera de resumen, como si fuera una tabla de contenido, todo lo que este texto contiene. En primer lugar, hay un resultado de la predicación bajo la unción del Espíritu. Hay una condición para el perdón de pecados que no es llenada a menos o hasta que el Espíritu de Dios ilumina la mente del pecador.
En tercer lugar, hay una autoridad para el perdón de los pecados que no es aceptada a menos que el Espíritu de Dios nos dé una nueva forma de pensar. Número 4, hay una promesa para los que han recibido el Espíritu y han nacido del agua y del Espíritu. En quinto lugar, hay una exhortación para los que aún permanecen en incredulidad, una exhortación para aquellos que permanecían en incredulidad y una incredulidad que solamente el Espíritu puede remover. De ahí la función vital del Espíritu Santo para la iglesia. Y número 6, hay una cosecha como consecuencia de la predicación bajo la unción del Espíritu. Imagínate todo lo que Dios puede empaquetar en un texto corto. Por eso le llamamos Dios. Escucha la respuesta a la predicación de Pedro, cristocéntrica, donde es concluida con sepa pues con toda certeza, o sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Inmediatamente después, esto es lo que sigue. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro presenta la vida de Jesús desde la encarnación hasta la ascensión. Los acusa de ser parte de una generación que fue culpable de clavar a Cristo. El Espíritu toma la palabra, la aplica al corazón de cada uno de ellos y da la impresión, aunque no lo sabemos con certidumbre, como que esta gente interrumpió el mensaje, interrumpió el sermón, como que en este momento ustedes me interrumpieran ahora, no me dejaran continuar, y que ellos hicieron esta pregunta: hermanos, ¿qué haremos? Tú puedes ver la acción del Espíritu en la palabra hermanos. Esta es una audiencia judía. Esta audiencia judía ha visto algo ha ocurrido en su mente y corazón ya para poder llamarle a estos predicadores convertidos al cristianismo, a quien ellos odiaban en el primer lugar, para llamarlos hermanos. Y ellos están compungidos de corazón. La Nueva Traducción Viviente realmente traduce este texto de una forma que se acerca incluso más al original, porque la Nueva Traducción Viviente lo tiene de esta manera: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. La idea en el original es como que las palabras de Pedro eran como una daga que traspasó el corazón de lo que escucharon. Implica un cierto dolor agudo y una ansiedad y remordimiento al mismo tiempo. Imagínate esa idea. Yo estoy predicando, yo predico unas verdades, el Espíritu de Dios la aplica a su mente, a su corazón, y el resultado de eso es que tú sientes como si algo te hubiese traspasado tu interior, y al mismo tiempo tú experimentas con eso una ansiedad y un remordimiento intenso. Nosotros no estamos hablando aquí de unas lágrimas que vinieron y se fueron, quizás como la de Judas. No estamos hablando de un sentido de vergüenza que alguien siente y llora por un momento, pero cuando ya todo se sabe me da tranquilidad. No estamos hablando tampoco de alguien que se arrepiente de algunas cosas en su vida de manera selectiva. Me arrepiento de esto y me arrepiento de aquello, pero realmente de estas otras cosas no continúo sin arrepentirme. No estamos hablando de alguien tampoco que simplemente está experimentando cierto temor a las consecuencias. No, estamos hablando de un grupo de personas que está bajo la convicción del Espíritu, con dolor agudo, con un sentido de ansiedad, con un sentido de remordimiento, con deseo de hacer algo que los saque de allí. Y ellos preguntan entonces: hermanos, ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué haremos? Es la pregunta. Ese es el resultado de la predicación osada de Pedro. Una convicción aguda de pecado. Yo creo que eso es una excelente enseñanza para la iglesia de hoy en día, porque la iglesia de hoy en día quiere ser tan cuidadosa con el visitante, con el que llega, que no quiere que nadie se ofenda, no quiere que nadie se sienta acusado, no quiere que nadie se sienta aludido, que el resultado al final es que nadie es convicto de pecado y por tanto nadie se convierta. Michael Green, en su libro Evangelismo a través de la iglesia local, hace esta anotación. En el otro extremo, y más comúnmente, es fácil de ver un cristianismo pasteurizado. Es posible que en alguna ocasión yo haya compartido algunos de estos pensamientos. Como la leche que es tratada y embotellada antes de ser servida.
vemos un evangelismo que no es definitivo. No le molesta a nadie, no desafía a nadie, no transforma a nadie. Es un evangelismo que no tiene nada que ver con un cambio radical, sino que es un proceso gradual de ósmosis para entrar al sistema eclesiástico. Eso está muy alejado de Jesús, el extremista más radical que el mundo haya visto, que siempre estuvo desafiando a hombres y a mujeres a dejar sus áreas de vidas egoístas para seguirlo. La iglesia frecuentemente ha domesticado a Jesús y ha debilitado las buenas nuevas. Ese no fue el caso de Pedro. Pedro, bajo la unción del Espíritu, lleno de denuedo, predica de una manera que hace que estas palabras traspasen el interior de estas personas y le habla de qué forma ellos pecaron. Y sin embargo, hoy en día algunos no quieren ni siquiera pronunciar la palabra pecado porque algunos pudieran ofenderse, pero resulta que una de las palabras más comunes en toda la Biblia es la palabra pecado o el verbo pecar. En el Nuevo Testamento solamente hay 33 palabras distintas para referirse a lo que es el pecado. Y la Biblia de las Américas menciona la traducción pecado o pecar no menos de 694 veces. De manera que no escondamos lo que Dios no esconde. Y aquí hay un buen ejemplo de cómo la predicación debiera ser hecha y cómo produjo los frutos que produjo. Pedro no solamente acusó a la audiencia de haber pecado, sino que los hizo cómplices de la crucifixión de Cristo. Y de ahí entonces que ante la acción del Espíritu, ellos como que interrumpen a Pedro, le dicen, hermanos, ¿qué haremos? Esa pregunta se parece a la pregunta de aquel carcelero en Filipo, cuando Pablo y Silas, algunos de ustedes no lo recordarán, pero Pablo y Silas llegaron a Filipo, se encuentran con Lidia, Lidia los invita a la casa, eventualmente ellos siguen ministrando. Hay una muchacha joven que está profetizando, pero tiene un demonio, ellos expulsan el demonio, se arma un alboroto como donde quiera que Pablo fue ocurría. Ellos terminan en la cárcel, en medio de la noche ocurre un terremoto. El carcelero está listo para clavarse la espada y suicidarse porque piensa que todos escaparon y eso era lo que le iba a tocar. Lo iban a matar porque esa era la costumbre, que si los presos que estaban bajo tu custodia escapaban, tú eras responsable y pagaba con tu vida. Y justo cuando él está a punto de clavarse la espada, Pablo le dice, no, estamos todos aquí, no tienes que hacerte daño. El carcelero inmediatamente le dice a Pablo y a Silas, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Es como la misma pregunta de estos otros hermanos. Hermanos, ¿qué haremos? Y una de las cosas que la llenura del Espíritu Santo hace, que toma al predicador, en este caso a Pedro, y lo vuelve osado. El predicador tímido le falta confianza en la palabra de Dios. El predicador tímido le falta confianza en el Dios que inspiró la palabra. El predicador tímido le falta confianza en la manera como Dios opera sobrenaturalmente, independientemente de quién Él sea. Pedro se sintió confiado en la palabra que iba a predicar. Pero sin la llenura de ese espíritu, los líderes de la iglesia primitiva jamás hubiesen podido hacer lo que ellos hicieron en el cumplimiento de la gran comisión. Este autor, Robert Gundry, refiriéndose a Pedro, pero en un texto más adelante, en Hechos 4, dice lo siguiente: el Espíritu capacitó a un antiguo pescador para que hablara valientemente incluso ante la Corte Suprema. Ese es Pedro, ahí está su predicación, ahí están los resultados. Yo creo que nosotros tenemos que prestar atención a esas cosas, porque la fe que nosotros seguimos es una fe sobrenatural, proveniente de un Dios completamente sobrenatural, con una palabra sobrenatural que tiene un poder también sobrenatural. Y tenemos que confiar en ella, en lo que ella es capaz de hacer. Temer a Dios antes que a los hombres. Y eso hizo Pedro. Entonces, esta es la respuesta a la pregunta. Y ese es mi segundo punto de enseñanza. Mi segundo punto de enseñanza tiene que ver con esto, que aquí hay una condición para el perdón de pecados que Pedro muestra. Y está en el versículo 37, arrepentidos. Esa es la condición. El texto continúa
Y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero ahora mismo yo solamente voy a exponer esa palabra, arrepentimiento. La condición para el perdón de pecados es eso, que yo pueda arrepentirme de los pecados que yo he cometido. Y Pedro llama a esta gente a arrepentirse de lo que hicieron con Cristo en la cruz y de no haber aceptado a Cristo como Señor y Mesías. Pedro toma, o mejor dicho, el Espíritu de Dios ilumina la mente de un pescador, Pedro, para luego iluminar la mente de aquellos que estaban en esa ocasión y ellos poder entender las cosas. Pero escucha, cuando esta gente dice, hermanos, ¿qué haremos? Pedro dice, bueno, ustedes saben, yo no quiero ofenderlos, ustedes entienden, es que, pero yo necesito, ustedes me entienden, yo necesito, excúsame si te ofendo con esto, pero ustedes debieran arrepentirse de la crucifixión de Cristo. No, Pedro le dice, arrepentíos. Y uno pudiera preguntar, ¿de quién aprendió Pedro a predicar de esa manera? Porque él no fue a seminario. Él aprendió de dos personajes anteriores. Él aprendió de Juan el Bautista y él aprendió de Cristo. Déjame mostrarte cuándo él oyó gente hablar de esta manera. Mateo 3, 1 y 2. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 8. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 11, 20 y 21. Ahora Cristo hablando, entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. ¿De dónde aprendió Pedro a predicar de esa manera? De sus maestros anteriores. Marcos 1:15, Cristo hablando otra vez, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 13:3, os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Eso no es un lenguaje diplomático, pero es veraz. Hermano, nosotros no hacemos nada con decirle a alguien que tiene un dolor de cabeza fruto de un tumor cerebral, que él tiene una migraña y que lo que necesita es algún medicamento antimigrañoso. Esa sería la acción más inicua que nosotros pudiéramos cometer. De manera que decirle a alguien, hermano, tú eres pecador y está en necesidad de arrepentimiento, es revelar una verdad que él todavía no conoce o conoce pero no acepta. Es decirle, hermano, tienes un cáncer que te está consumiendo y hay un cirujano en los cielos que está loco por sanarte. Eso es lo que arrepentirse significa de manera ilustrada. La palabra arrepentimiento no implica llorar. La gente puede llorar sin arrepentirse. Lo hemos visto 1000 veces. La palabra arrepentimiento no implica tener vergüenza. La gente puede tener vergüenza sin arrepentirse. La palabra arrepentimiento no implica un cambio de conducta, aunque debe resultar un cambio de conducta, pero eso no es lo que implica, porque mucha gente que ni siquiera cristiano es, puede cambiar y cambia a lo largo de los años conductualmente. Arrepentimiento es otra cosa. La palabra en el hebreo es shop. Es una palabra que implica, en primer lugar, un cambio de dirección, como dar la vuelta. En el contexto en el que nosotros estamos leyendo el texto, cuando Pedro le dice, arrepentíos, lo que le está diciendo, ustedes iban por este camino, en el mundo, la cruz está allá atrás, ustedes iban este camino, den la vuelta y caminen hacia la cruz. Eso es lo que Pedro le está diciendo, aplicándolo al contexto. En el original, la palabra arrepentimiento, en el Antiguo Testamento en hebreo, aparece 1056 veces. ¿Tú crees que es importante para Dios el arrepentimiento? Raramente yo voy a una congregación de visita y no uso la palabra. Es muy raro. Por diseño. Las tesis están cargadas de esa palabra. ¿De dónde yo lo aprendí? De mis maestros anteriores. En la palabra de Dios.
La palabra arrepentimiento en el hebreo implica un cambio de dirección, un volverse a Dios, un dejar el camino por donde yo iba. Pero la palabra en el Nuevo Testamento que se escribió en griego es otra palabra, tiene que ver con la palabra metoneo, que implica un cambio de mente, cambiar la mente. De manera que antes ustedes tenían una mente, una idea acerca de Cristo, y ahora ustedes necesitan cambiar su idea, cambiar su mente. Si antes pensaban que Cristo no tenía ningún valor, ahora tú tienes que entender que Cristo es Señor, que Jesús es Señor y Cristo. Eso es lo que implica, que tú vas a tener una nueva forma de ver toda la vida, comenzando con la persona de Jesús. Tú cambias la dirección en que iba, tú cambias tu forma de pensar, y eso resulta en un cambio de tu estilo de vida de manera natural y deseando tú dicho cambio. No es una cosa forzada, tú deseas ese cambio. Tú estás cambiando porque tú miras las cosas de forma distinta ahora. Tú estás cambiando porque tú tienes nuevos lentes, que aquellas cosas atractivas ya no te parecen, y aquellas cosas que realmente no te atraían ahora son las que realmente tienen poder de atracción sobre ti. Y ahora vimos entonces cuál es la condición como segundo punto de enseñanza para el perdón de pecados, y es arrepentimiento, arrepentidos. Número 3, el sermón de Pedro también muestra que hay una sola autoridad para el perdón de pecados. Y esa autoridad no es aceptada a menos que el Espíritu de Dios te dé una nueva forma de pensar. Nota la necesidad o la obligatoriedad del ministerio del Espíritu Santo. La iglesia, lamentablemente, con frecuencia, y el pueblo de Dios en general, para incluir a los judíos de antaño, en general se ha movido de un péndulo a otro. Entonces, enfatiza el ministerio del Padre, pero no dice nada de Cristo o del Espíritu Santo. Eso pudieran ser los judíos. Enfatizamos del ministerio de Cristo, pero no decimos nada del ministerio del Espíritu Santo. Pero resulta que Cristo dijo: a vosotros les conviene que yo me vaya, porque de lo contrario no le puedo enviar al Espíritu Santo. Y todo esto que está aquí es obra del Espíritu. Entonces aquí hay una autoridad que no es aceptada a menos que el Espíritu de Dios nos dé una nueva forma de pensar. Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Esa es la nueva autoridad para perdón de vuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero me voy a quedar con Jesucristo. Primero me quedé con arrepentidos, ahora me voy a quedar con Jesucristo. Esa es la frase clave. Pedro llama al arrepentimiento, llama a ser bautizado, y eso hace que algunos piensen que Pedro estaba proclamando que para yo ser perdonado de pecado yo tendría que arrepentirme, bautizarme y que después yo puedo nacer de nuevo. Pero ciertamente, si yo tuviera solamente ese texto en el Nuevo Testamento, pudiéramos quizás concluir de esa manera. A la luz de todo lo que el Nuevo Testamento enseña, es claro que yo no necesito bautizarme para el perdón de pecado, pero yo necesito bautizarme para mi vida de obediencia. Lo que me entra al reino de los cielos, lo que me da salvación, es el arrepentimiento de pecados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, su sangre derramada, mi aceptación de su señorío, la entrega de mi vida a Él, el recibimiento de su vida para mí. Eso es lo que me da salvación. Ahora, en el contexto de la iglesia primitiva, probablemente, esto es como lo entendemos, la razón por la que esas dos palabras están juntas, arrepentidos y bautizados para el perdón de pecados, es porque para la iglesia primitiva era prácticamente inconcebible que tú dijeras que eres cristiano y no estás bautizado. La iglesia no podía concebir cómo es que un discípulo de Cristo que llegó a creer, vive en franca desobediencia al señorío de Cristo que él ha confesado, de la persona que él llama Señor, que dijo que fueran por el mundo y a ser discípulos bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de eso habla ahora, que esa persona diga: yo recibo a Cristo como Señor, pero yo rechazo la enseñanza del Señor. La iglesia primitiva entendió que esas dos cosas iban de la mano. Te arrepientes, recibes salvación, y en el momento apropiado, ese día, al día siguiente, la próxima semana, al mes siguiente, cuando la oportunidad se dé, tú te bautizas y entonces le das testimonio a la comunidad cristiana que tú no tienes vergüenza de identificarte públicamente con Cristo, porque ya tu identificación anterior, que era con el mundo, quedó atrás.
Ser bautizado en el nombre de Cristo implica, por un lado, que realmente el perdón de pecado que recibe está basado en la obra de Cristo, la obra de redención de Cristo, y por otro lado implica que yo he decidido públicamente identificarme con ese nombre y no con el mundo anterior con el que yo me identificaba. Algunos han dicho, hay todo un movimiento hoy que solamente bautiza en el nombre de Jesús, basado en esto, pero hay un texto en Mateo 28 que dice hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Esas dos cosas no están en contradicción. Cristo sería el primero en admitir que la obra de redención es trinitaria. De hecho, si hay algo que aprecio de los últimos 5 a 7 años, es de nuevo un interés que ha comenzado a surgir en levantar la imagen del Dios trino. Porque con frecuencia lo que nosotros hemos hecho es levantar la imagen de una de las personas de ese Dios. No, nuestro Dios es un Dios trino y ese Dios trino ha estado involucrado en todo de principio a fin. No hay nada en la que Él no esté involucrado. Él no lo puede ser dividido. De manera que esas dos cosas no están en contradicción. Pero la Trinidad también entiende que de ellos, quien fue a la cruz, quien vivió por nosotros, quien murió por nosotros, quien resucitó por nosotros, fue Cristo. Lo bautizan en el nombre de Jesús. Por lo que Jesús hizo, lo bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por el involucramiento de la Trinidad en la obra de la redención. No importa. El Padre te elige en la eternidad pasada. Eso está claro en la palabra. El Hijo te justifica en la cruz. El Espíritu Santo te da vida eterna. Si uno de ellos falta, no tiene salvación. Entonces ahora decía que el texto tiene o nos muestra, nos enseña que hay una autoridad para el perdón de pecados, que es Jesús. Dios Padre le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él es el juez. Hay una autoridad para el perdón de pecados que está revelada en el texto y que no es aceptada a menos que el Espíritu te abra los ojos y te dé una nueva forma de pensar. Por eso es que cantamos que la salvación es del Señor, hermano. No es tuya, no es mía. No depende de mis palabras. Depende de la acción sobrenatural del Espíritu de Dios. En cuarto lugar, yo quiero que veamos la promesa para aquellos que se arrepienten y que nacen del agua y del Espíritu. Escucha, versículo 38, todavía estamos ahí, en el versículo 38. Arrepentíos y bautizados para el perdón de pecados en el nombre de Cristo y recibiréis, todo eso está en un solo versículo, y recibiréis la promesa del Espíritu Santo. Nota que el texto no nos dice y recibiréis dones del Espíritu Santo, aunque eso es cierto. Pero esto no es lo que Pedro está comunicando ahora. Pedro dice y recibiréis el don del Espíritu. En otras palabras, el arrepentimiento, recuerda que Juan el Bautista estaba también bautizando gente para el perdón de pecados. Y él dice que después de él vendría uno superior a él, a quien él no le sería digno ni siquiera de desatar las sandalias, y él profetizó, él bautizará con fuego, que ya lo vimos, y con el Espíritu Santo. De manera que esta promesa se cumple ahora en Pentecostés, y la gente que se bautizó anteriormente no tuvo esta promesa. Por eso es que Juan lo profetiza de esa manera. Entonces el Espíritu Santo es la promesa hecha por el Padre, que tú recibes como fruto del arrepentimiento y quien va a comenzar a operar desde dentro de ti todos y cada uno de los cambios que tú quieres que ocurran. ¿Cuántas veces en consejería nosotros no hemos estado con alguien y dice, pastor, pues yo he tratado, mire, yo he orado, yo le he pedido y nada ocurre? Y con frecuencia hay múltiples factores. Yo no quiero ser simplista desde el púlpito hoy sin conocer cada caso, pero con frecuencia tú has estado tratando de causar los cambios y eso no es algo que la carne puede producir. ¿Quién de nosotros puede producir? A partir de mañana voy a amar la palabra. Sí, usted lo puede decir, pero no va a ocurrir, porque la carne no tiene ese poder. Usted puede decir, a partir de mañana yo voy a amar a Dios mucho más que lo que lo venía amando. Usted lo puede decir, pero usted no tiene ese poder para hacer eso. Y entonces, pastor, estoy sin esperanza. No, tú tienes la mejor esperanza del mundo. Es que tú vas donde Dios, tú lo confiesas, tú te arrepientes. Y tú le dices, Dios,
yo no tengo la capacidad de crear este cambio, pero yo estoy dispuesto a pagar el precio que sea para que tú lo hagas. Eso es otra cosa, porque eso es sometimiento a su señorío que ya confesaste para que Él haga lo que tú y yo no podemos hacer. Ahora, cuando hagas eso, tú tienes que entender que no puedes decir eso con la boca y hacer otra cosa con los pies. Yo estoy dispuesto a pagar el costo que sea. Y entonces cuando salgo de ahí de mis rodillas y del cuarto de oración y tengo la primera circunstancia que Dios quiere usar para darme, crear en mí, eso que yo estoy pidiendo desde paciencia y amor incondicional, yo comienzo a quejarme. Dios dice, no quieres pagar ni siquiera el down payment, el primer pago. El Espíritu Santo es el agente de santificación. ¿Tú sabías eso? Si tú no caminas en el Espíritu, no te puedes santificar, hermano. Porque el Espíritu Santo se nos dio como fruto de la salvación obtenida y para santificación después de esa salvación. O Él me dio la salvación para continuar santificándome, si quieres ponerlo de una mejor manera. La palabra es el instrumento de santificación, el Espíritu es el agente de santificación. Es como el martillo y el albañil o carpintero, dependiendo del trabajo en que estemos pensando. El Espíritu Santo viene y te da vida eterna. El Espíritu Santo ilumina el texto. Tú comienzas a leer la palabra. A veces yo estoy tratando de preparar un sermón y estoy como diría en inglés, stuck, estoy atrabancado y tengo que dejar la palabra ahí. A veces le he pedido a Katy misma y digo, mira, ora por mí, estoy stuck, estoy parado. Pero yo reconozco que hay uno que me puede desentuck, sacarme de la traba, y es el Espíritu de Dios que ilumina la palabra. Entonces el Espíritu de Dios, que es la promesa que me han hecho para aquellos que se arrepienten, es quien me da convicción de pecados, que me convence, me dice, mira, eso que dijiste no solamente estuvo fuera de lugar, eso es pecaminoso, eso vino de un corazón pecaminoso, arrepiéntete. Es que me deja ver la condición de condenación. La única razón por la que esta gente dije, hermanos, ¿qué haremos? Es porque el Espíritu de Dios le abrió los ojos y le dejó ver algo que estaba frente a ellos, la maldad de haber pertenecido a la generación o al grupo que crucificó a Cristo. Por eso experimentaron ansiedad, dolor y deseo de devolverse. El Espíritu Santo es quien nos convence de nuestra necesidad de Cristo. Hermanos, tú puedes decir hasta la saciedad, sí, yo sé que yo necesito a Cristo todos los días, pero si tú no caminas el día completo de la mano de Cristo, no dependes de Cristo. Depende de tu esfuerzo. Tu devocional de media hora es el que depende de Cristo. Pero ese no es el llamado. El llamado es que vivas en Cristo como en realidad está. El Espíritu es quien nos hace mansos y humildes. Aprended de mí que soy manso y humilde. Cristo me dejó el modelo y me dio el agente para que me haga manso y humilde. El Espíritu es quien nos guía a toda verdad. ¿Te imaginas? Recibiréis el don, el regalo. Dios me ha hecho un regalo de la tercera persona de la Trinidad para que Él ayude a crear en mí absolutamente todo lo que yo no puedo. ¿No es eso extraordinario? ¿No es eso un verdadero regalo? En quinto lugar, Pedro hace una exhortación para los que aún permanecían en incredulidad. Una incredulidad que solo el Espíritu es capaz de remover. Es increíble. En buen dominicano y lenguaje coloquial, el Espíritu Santo me sale hasta en la sopa. Él es responsable de cada una de las acciones. Escucha lo que Pedro le dice para mostrarle cuál fue la exhortación. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba. En otras palabras, este no es el texto completo del sermón de Pedro. Con muchas otras palabras les exhortaba solemnemente o les testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Usted piensa que esta generación es corrupta? Sí, y la pasada también y la que viene también.
Cuando la palabra de Dios habla de esta generación, no se está refiriendo a ese tiempo. Está hablando de la humanidad de este lado de la gloria y después de Génesis 3 cuando Adán cayó. Esa es esta generación. Todo el tiempo. Esta generación, escucha a Pedro cómo le llama, perversa. Escucha a Jesús cómo le llama en Mateo 12:39 y 16:4. Generación perversa y adúltera. Eso fue a un grupo de personas que estaban siguiendo a Jesús, que querían que le hicieran señales, y Jesús le dice, generación perversa y adúltera. ¿Tú ves lo poco diplomático que fue Jesús? Jesús le llama en Mateo 12:45 perversa, igual que Pedro, y le llama incrédula y perversa en Mateo 17:17. Pero eso hay gente que le está escuchando. Yo no sé cómo él sobrevivió 3 años enseñando y no lo crucificaron antes. Y Pablo escribe a los filipenses y le dice que esta generación es torcida y perversa. De manera que cuando tú abras los periódicos esta mañana, y veas una serie de cosas acerca de corrupción, entiendes, de este lado de la gloria, esa es la generación en la que a los hijos de Dios le ha tocado vivir todo el tiempo. Y es en medio de esa generación que a nosotros se nos ha llamado a brillar como luminares. Mientras más densa la oscuridad, mayor es el brillo de la luz. Los primeros discípulos, los discípulos del primer siglo, ellos entendieron cuál era su función. Ellos no se amedrentaron por la oscuridad de la generación. Lo que ellos no hicieron fue confiar en metodología y cosas del hombre y en mercadología como hacemos hoy. Michael Green, a quien ya yo cité, pero ahora proveniente de otro libro, en su libro Evangelismo en la Iglesia Primitiva, dice, estos primeros cristianos no tuvieron una estrategia impresionante, sino que lo que sí fue impresionante fue su convicción, su pasión y su determinación de actuar como embajadores de Cristo. Eso fue impresionante. Ellos no tenían metodología, ellos no tenían libros de discipulado, programas de discipulado. No, ahora lo que sí fue impresionante fue su pasión, su determinación y su convicción a servir como lo que Cristo los había hecho, embajadores de Cristo en medio de un mundo completamente rebelde, incrédulo, perverso y torcido. Yo creo que la iglesia de hoy en día necesita aprender de esta gente, porque la iglesia de hoy ha abandonado la centralidad de la palabra. Cuando tú abandonas la centralidad de la palabra, tú has dejado la brújula atrás, y cuando tú dejas tu brújula atrás, tú pierdes el norte, tú pierdes la dirección, tú no sabes de dónde vienes ni para dónde vas. Cuando esto ocurrió, este desvío de la iglesia ocurrió, la iglesia perdió la profundidad de la sabiduría de Dios y comenzó a llenarse de la superficialidad del mensaje del hombre, que no son suficientes para llenar el vacío espiritual del hombre. Y por tanto, cuando el cristiano es expuesto a esa predicación que lo deja con hambre, él se hace vulnerable a las ofertas del mundo. Decía alguien que la nueva ortodoxia tiene que ver más con estilo, con lo que está de moda y con metodologías en medio de un síndrome del éxito. Hablamos el miércoles pasado a un grupo que asistió a la clase de cómo resistir a ser seducido por ese síndrome. Entonces este autor compara esa nueva ortodoxia con la ortodoxia anterior, que se preocupaba con predicar la palabra y no con el progreso o el crecimiento. Era una ortodoxia, dice él, que le daba la bienvenida a las dificultades, a las pruebas y aún a las persecuciones. Wow. No creo que esa es la manera como nosotros pensamos hoy en día, que le damos la bienvenida a las dificultades, le damos la bienvenida a las pruebas y aún a las persecuciones. El apóstol Pablo dice que me gloriaré en las tribulaciones, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. El apóstol Pablo dice que él quería conocer el poder de la resurrección, pero quería conocer también los sufrimientos de Cristo. Porque se nos ha concedido, a vosotros se les ha concedido, Filipenses 1:29, no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él. Lamentablemente la iglesia hoy se ha dejado corromper por esa generación que está allá afuera, perversa y torcida, y en eso ha perdido muchas veces su centralidad.
La iglesia no quiere ser especial, no quiere lucir especial, no quiere lucir distinta al mundo. Hay un deseo vehemente hoy en día en muchas iglesias de no hacer esto tan diferente para que el que venga no se sienta como incómodo. Y así incluso queremos tomar la música y ponerle los ritmos de la moda, los ritmos que están, para que cuando tú vengas de afuera, tú puedas sentirte como en tu casa. Pues si yo estaba en mi casa afuera, ¿para qué tú quieres que yo vuelva a la misma casa ahora? Y esa no es la manera como esta gente hizo iglesia. Se nos olvidan las enseñanzas de Jesús. Escucha lo que Jesús nos advirtió en Juan 15, 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Si el mundo te odia cuando practica tu fe cristiana, entiende, eso se nos advirtió, se nos predijo, eso es como iba a ser, no ha sido nunca diferente. Primera de Juan 3:3, hermano, no os maravilléis si el mundo os odia. Eso, ¿por qué te maravillas? Maravíllate o pregúntate, ¿y por qué le caigo tan bien al mundo? Porque quizás es porque somos muy parecidos. Yo creo que John Piper lo dice muy bien en esta frase. Dice, estamos esclavizados a los placeres de este mundo. De manera que con toda nuestra forma de hablar acerca de la gloria de Dios, escucha ahora el contraste. Con toda nuestra forma de hablar acerca de la gloria de Dios, hablamos de la gloria de Dios, para la gloria de Dios, todo es para la gloria de Dios, gloria a ti, Señor. Con todo eso, amamos la televisión, la comida, el dormir, el sexo, el dinero y el elogio de los hombres, al igual que el resto del mundo. Si es así, arrepintámonos y fijemos nuestros ojos, nuestros rostros hacia la palabra de Dios en oración. Oh Dios, abre nuestros ojos para ver la escena soberana de que en tu presencia hay plenitud de gozo y a tu mano derecha deleites para siempre. Pedro llama a esta audiencia a ser salvos de la generación perversa y torcida. Eso que yo te acabo de describir es la generación perversa y torcida. Y la manera de ser salvo de esa generación perversa y torcida es reconociendo que Dios hizo a Jesús Señor y Cristo. Es la manera es arrepintiéndome del perdón de pecados en el nombre de Jesús. Eso es como yo soy salvo de esa generación perversa y torcida. Lo que Pedro está insinuando en su frase es que si te quedas perteneciendo a la generación perversa y torcida, te expones al juicio de Dios venidero. De manera que en el último sentido, cuando tú le dices a alguien, sed salvo, tú lo que le estás diciendo es, sed salvo de Dios. Sed salvo de la ira de Dios. Eso es. La manera como yo me salvo no es corriendo de Satanás, es corriendo hacia Dios para evitar su ira. Porque Él es quien tiene realmente el juicio venidero. Y Pedro le dice entonces, sed salvo de eso, pero ya te expliqué cómo eres salvo de eso. Te arrepientes para el perdón de los pecados. Hay un juicio anunciado por Dios. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios en su segunda carta y le dice que, por tanto, conociendo el temor, la Biblia de King James, versión en inglés, dice conociendo el terror del Señor. De hecho, la palabra en el original viene de fobia. Conociendo la fobia, es tan terrible el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Conociendo de ese juicio venidero, tratamos de persuadir a los hombres de su necesidad de salvación. Eso es lo que Pedro está tratando de hacer. Dice que con muchas palabras continúa exhortándolos a que sean salvos de esa generación perversa e incrédula. Esta gente fue contada al final, como vamos a ver en un momento. Pero esa gente que fue contada como verdaderos creyentes, escucha sus características a la luz del resto que la palabra dice. Esta gente tiene una nueva mente, tiene una nueva forma de pensar. Ellos tenían ahora, a partir de ese momento, una perspectiva del mundo y de la vida totalmente diferente, por eso dieron su vida por no negar esto. Y fueron quemados muchos de ellos, y otros fueron tirados a las fieras. Esta gente tuvo nuevos afectos. Cosas que antes no le interesaban, ahora le atraían. Cosas que antes le atraían, ya no le atraían.
Le desagradaban las cosas que antes le agradaban, dejó de valorar cosas que antes valoraban y comenzaron a valorar personas que antes no valoraban. Y la primera persona que valoraron que antes no valoraban era Jesús. Esta gente comenzó a preocuparse por cosas que antes por las cuales no tenía preocupación. Hasta este momento esta gente no le preocupaba su salvación. A partir de ese momento le comenzó a preocupar tanto su salvación que prácticamente interrumpen a Pedro y dice, hermanos, ¿qué haremos? Pero estas personas dejaron de preocuparse por cosas que antes le preocupaban. Cosas del mundo. Y finalmente, mi último punto es que en este texto hay una cosecha como consecuencia de la predicación osada bajo la unción del Espíritu. Versículo 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¡Wow! ¡Qué sermón evangelístico más extraordinario! ¿3,000 personas? Aquí no caben 3,000 personas. Y ese día, ese número de personas al mismo tiempo recibieron salvación. El evangelismo verdadero, esto es lo que Pedro ha hecho, está centrado en la persona de Jesús y su obra redentora a favor de los hombres. Pedro predicó eso. El evangelismo verdadero procura explicar a la persona su necesidad de salvación y su condición de pecador y condenación. Y el evangelismo verdadero, eso es lo que Pedro hizo, desafía al inconverso para renunciar a sí mismo y entregar su vida al Señor Jesucristo. Cristo nunca rebajó el costo que tiene entrar a la vida cristiana. En la medida en que yo traigo este mensaje a cierre, escuche estas palabras de los labios de Cristo para que puedas entender por qué Pedro está predicando como está predicando. Lucas 9, 57 al 61. Y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Es una promesa. Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Le está hablando de un costo. A otro dijo, sígueme, pero él le dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Lo que implicaba en el contexto, mi padre está viejo, está avanzado en edad, déjame terminar sus negocios, quizá pase 1 año o 2, pero cuando yo lo entierre, yo te sigo. Mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También a otro dijo a él, a Jesús, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Pedro aprendió a predicar de este maestro. Este maestro habló claro, el reino de los cielos tiene un costo. Pero ¿sabes qué, hermano? Si no pagas el costo, pagarás uno mayor. Si no pagas el costo de ser un discípulo comprometido, obediente con Cristo, en esta vida tiene un costo. Pero si el costo que no pagas es de entregar tu vida y te queda en tu condición de incredulidad, en la vida venidera tendrás un costo eterno mucho mayor. Lo que Cristo hizo es lo que Pedro hace. Él presenta las demandas claramente que la vida cristiana hace. Y la primera demanda que la vida cristiana hace es la necesidad de arrepentimiento. Arrepentidos y bautizados. Esa es la primera demanda. No una sugerencia, es un imperativo. Arrepentido, arrepiéntete, que el reino de los cielos está cerca o se ha acercado. Que Dios nos ayude a recobrar la verticalidad de la plomada en esta tarea tan vital, que es la tarea de evangelizar y de ayudar a los evangelizados a su proceso de santificación y a entender las verdades de la palabra para que ellos puedan contribuir a evangelizar a otros de la manera apropiada. Ese es el primer mensaje apostólico. Vimos la primera cosecha apostólica. Prontamente, no la próxima semana, la próxima semana vamos a ver esta gente que se convirtió. Yo le acabo de decir que tiene una nueva forma de ver la vida, que tenía una nueva forma de ver el mundo, que tenía nuevos afectos, que tenía nuevas preocupaciones y a otras cosas que le preocupaban ya no le preocupaban. El texto de la próxima semana nos va a decir cómo vive una gente que experimenta esas cosas que yo acabo de decir.
Pero después habrá un segundo sermón apostólico de parte de Pedro y ahí tendremos nuevas enseñanzas. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.